Hermanos, Dios los bendiga. Mi nombre es Sandra Gómez y voy a estar compartiendo una enseñanza que tiene por nombre La fe que hace realidad nuestros sueños. Vamos a orar dando gracias a Dios. Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos en este momento porque tú nos permites tener tu palabra, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús que podamos ser iluminados en este momento con las palabras que vamos a leer, que vienen de ti, Señor. Por eso a ti sea la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a estar leyendo en el libro de Filipenses, capítulo 2, verso 5. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pasemos de aquí, hermanos, al libro de Miqueas 6, en el verso 8, dice: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Aquí vemos, hermanos, cómo la Escritura nos dice que el Señor Jesucristo se humilló hasta la muerte. Y el Señor Jesucristo se humilló hasta la muerte por amor a Dios y por amor a nosotros, para honrar a Dios y para traer a nuestra vida la salvación, que era la voluntad y que es la voluntad del Dios Padre. Y que el Señor a nosotros en el libro de Miqueas nos está diciendo qué es lo que Él le gustaría que nosotros hiciéramos justicia. Sabemos que la justicia la hacemos mediante el conocimiento de la palabra, la intercesión por nuestras almas a fin de obedecerla. También Él está diciendo que amemos misericordia y también que nos humillemos ante el Señor. ¿Por qué nosotros nos debemos humillar ante el Señor, hermanos, si ya el Señor a nosotros nos ha prometido que lo que le pidamos Él nos lo va a dar y que todas las bendiciones que hay en el reino de los cielos nos han sido dadas en Cristo Jesús? Eso es lo que dice la Escritura, que nosotros estamos sentados en silla de príncipes y que para nosotros tenemos las bendiciones que el Señor Jesús logró mediante la cruz. Pero el Señor demanda de nosotros que nos humillemos, porque el Señor Jesucristo lo hizo, siendo Él el Hijo, el primogénito del medio de los hombres y el primero que entró al reino de los cielos. Me refiero a haber habitado en cuerpo de humano, sin pecado, hacer la voluntad del Señor sin pecado y que está a la diestra del Padre, y que Él se humilló despojándose a sí mismo, y que Dios espera que nosotros hagamos lo mismo, pero no en un pensar de que algún día el Espíritu Santo nos va a quitar de nosotros lo malo, porque ya el Señor a nosotros nos ha dicho en la Escritura que nosotros somos los que debemos buscar la santidad y la perfección, apartarnos de lo malo y santificarnos para el Señor, de la manera en como lo han hecho los grandes hombres, y que en la Biblia nos han mostrado cómo aquellos que se humillaron lograron la victoria. Porque, hermanos, nosotros debemos ser personas que anhelemos la presencia del Señor, que nosotros anhelemos amar a Dios, que nosotros anhelemos, hermano, menguar y ser una gran bendición para los que nos rodean. Y eso se logra en medio de la humillación. Un ejemplo precioso es la mamá de Samuel, porque ella sabía que Dios tenía el poder para darle lo que ella necesitaba. Y por eso ella derrama su alma ante el Dios Todopoderoso. Y el Señor, al verle su sufrimiento, al notarle la fe que ella tiene, la confianza y el conocimiento que tenía en Dios, le otorga lo que ella pide. Y que asimismo a nosotros nos toca, hermanos, humillarnos porque nos falta amar, humillarnos porque nos falta obedecer, humillarnos porque nos falta creer, hermanos. Cuando nosotros leemos la Biblia, la voluntad de Dios es que nosotros siempre estemos bien, que nos vaya bien, que triunfemos, que ganemos, que tengamos paz, que tengamos salud, pero muchas veces el corazón de nosotros nos impide tener lo que el Señor nos quiere dar. Vamos a leer, hermanos, en el libro de Jueces capítulo 13. Jueces capítulo 13. Miremos cómo la Escritura nos habla
del poder de Dios y que Él, todopoderoso, Dios glorioso y maravilloso, es el Dios que nos ha entregado a nosotros en este vaso de barro el tesoro glorioso que es el Espíritu Santo. Pero hermanos, es mediante la humillación que se manifiesta, porque ese fue, como dice, como leímos al principio, haya en todos ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo. En todos nosotros tiene que haber ese sentir de que tener de despojarnos mediante la humillación, en el dolor de vernos en alguna obra de la carne que ha sido un problema, que ha sido un dolor durante mucho tiempo y que muy posiblemente por no humillarnos, pues no podemos gozar de lo que el Señor nos quiere dar, porque así haciendo como un paralelo, nosotros nos damos cuenta que el pueblo de Israel fue escogido no por nada especial, fue tomado, fue llamado desde que estaban en Egipto, en tierra de Gosén. Ellos fueron testigos de lo que vivió todas las plagas que llegó sobre esta nación y que ellos fueron cuidados y que asimismo es en nosotros. Todo aquel que crea en el Señor, que le obedezca, pues va a estar en tierra de Gosén. Sabemos que estando en tierra de Gosén ellos tuvieron que esforzarse porque tenían que hacer como Moisés les había dicho, de preparar el pan sin levadura, rociar la sangre, el cordero, la manera en que lo tenían que comer, en la ropa que tenían que llevar puesta. Entonces mire que esa es la situación que nosotros estamos viviendo. Nosotros estamos en tierra de Gosén porque fuimos escogidos. El hecho de que tengamos el Espíritu Santo, hermanos, es las arras de la vida eterna y que eso es real y que esa es la fe. Por eso nosotros nos tenemos que humillar porque todo lo que está escrito es sí y es amén. Pero en la dureza del corazón del humano, porque no es solamente nosotros los cristianos, porque nosotros pertenecemos al género humano y el género humano siempre tiene necesidades. Desde que nace hasta que muere es un ser que necesita cosas y que todas las cosas que necesita el humano las tiene Dios, pero más para los escogidos está la gracia y el favor. Entonces, vamos a leer, hermanos, esta parte, este verso, esta cita bíblica, Jueces 13, 17 al 20. Pero vamos a leer en segunda, perdón, es que me equivoqué. Jueces 13, es que estaba en Reyes. Leamos acá en el libro de Jueces, verso 13, dice aquí, en el verso 17 al 20 dice, entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para cuando se cumpla tu palabra, te honremos? El ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Porque hermanos, esta situación es cuando el ángel de Jehová se le presenta a los papás de Sansón. Y ellos querían honrarlo y querían hacer un sacrificio y le preguntan que cómo se llama y él les responde admirable, que mire que es un nombre que está en el libro de Isaías que hace referencia al Señor Jesús. Y él está diciendo mi nombre es admirable. Pero sigamos leyendo como dice. Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre la peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Mira, hermanos, ese poder, ese prodigio tan maravilloso, que Él se transporta en la llama y asciende, que es nuestro Señor Jesús, el que se humilló a lo sumo, porque nosotros sabemos que el ángel de Jehová es el Señor Jesús, porque la Biblia nos lo ha mostrado. Miremos que Él dice, mi nombre es admirable, y cuando hacen la descripción de quién es el Señor Jesús en el libro de Isaías, están diciendo que Él es Dios fuerte, que es admirable consejero. Entonces, nos damos cuenta quién es el Señor Jesús y cómo Él se humilla, ¿cierto? Y que también nosotros debemos hacer lo mismo. Miremos aquí en Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes,
capítulo 4, el verso 42 dice: Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias. Este varón de Dios, hermanos, es Eliseo. Eliseo estaba con los profetas y un hombre va y le lleva la primicia de lo que le correspondía, ¿cierto?, al sacerdote. Y dice aquí: 20 panes de cebada y trigo nuevo en espiga. Y él dijo, el varón de Dios dijo: da a la gente para que coma. Respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero volvió a decirle: dale a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Dios, porque eran 20 panes y eran 100. Vemos que se hace otra vez, pues aquí se muestra la primera vez como el Señor multiplica, ¿cierto? Y que mire que dice conforme a la palabra, se cumple conforme a la palabra, y que la palabra nosotros la tenemos, hermano. Nosotros tenemos todo, hermanitos, para soñar. Nosotros tenemos todo para construir en el presente y en el futuro, porque Él ha dicho maravillosamente: hay un tiempo para todo lo que se desea. Pero, hermanos, tenemos que tener conciencia de que si el Señor Jesucristo se ha humillado, nosotros también, principalmente por la incredulidad, hermanos. Mire que la Escritura dice: no tengan corazón malo de incredulidad, porque el ser incrédulos es para Dios algo malo, porque Él es todopoderoso. Y todas las intenciones del Señor para con nosotros los escogidos siempre son para bien. Siempre, siempre son para bien, hermanos. Miremos también como dice acá en Primera de Reyes 19. Primera de Reyes. Miremos como dice en el verso 19. Damos gracias a Dios. Del 5 al 8 dice: y echándose abajo del enedro, se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y dijo: levántate y come. Acá estamos hablando de Elías, que sabemos que Elías estaba siendo perseguido por haber matado pues los profetas de Jezabel. Entonces, pues que adoraban a Baal. Él huye y se queda dormido debajo de un eneldo, y el ángel viene y le ofrece unos alimentos. Entonces dice acá: entonces él miró, he aquí en la cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Miremos, hermanos, cómo el ángel de Jehová, cómo viene a un hombre que está angustiado, que está escapando, y le ofrece unos alimentos que le dan una fuerza maravillosa para que camine de día y de noche, y que ese es nuestro Dios, hermanos, que ese es nuestro hermano el Señor Jesús, y que nosotros tenemos que estar envueltos y llenos del conocimiento del poder de Él, porque Él tiene el poder sobre la materia, Él tiene el poder sobre el tiempo. Recordemos que en la oración de Josué se para el sol y se para también la luna, y que Él hace eso con aquellos que se humillan. ¿Por qué me tengo que humillar? Porque lo que Dios me va a ofrecer son asuntos que van a trascender en mi vida de una manera gloriosa, que yo ya no voy a ser una persona normal que simplemente tiene una cantidad de responsabilidades en la vida y que en los momentos que puede busca al Señor, sino que tiene una fe de creer que yo lo que quiero es pasar más tiempo contigo, y ya. No puedo yo presentarle al Señor un proyecto. Mi proyecto es este y yo hago de esta manera. No, es que yo me humillo para que yo tenga la fe extraordinaria de creer en que yo quiero estar más al lado del Señor Jesús, y que estando al lado del Señor Jesús es en la oración y en la lectura y en la meditación de su palabra, y que Él organiza de una manera sabia. Porque cuando nosotros buscamos la sabiduría del Señor, todos quedamos complacidos, porque ese es el equilibrio de la sabiduría del Señor, que Él organiza de manera en que todos quedamos bien, por el poder que Él tiene.
y que es necesario que nosotros nos humillemos, hermano, porque esas riquezas que encontramos en la Biblia, porque no solamente están esos, recordemos el poder que tenía Sansón, que es algo tan extraordinario y tan asombroso, él con esa fuerza todo lo que lograba, y todo eso viene de Dios, ¿cierto? Miremos otro ejemplo, hermanos, en el libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, porque, hermanos, estos milagros hoy día nosotros no los podemos ver de esa manera. De pronto ver que un hombre pues tenga la capacidad de arrancar las puertas de una ciudad como lo hizo Sansón y llevárselas a cuestas. Imagínense en esa fuerza. Pero nosotros podemos ver otros milagros que Dios hace en nuestra vida y que nosotros reconocemos que eso es un milagro. Leamos como dice en Segunda de Reyes, damos gracias al Señor que nos habla y nos guía, capítulo 6, en el verso 17 dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces, que en este momento, en esto que acabamos de leer, era un tiempo en que el rey de Siria quería atacar a Israel, pero Eliseo escuchaba todos los planes del rey de Siria y entonces él manda sitiar la ciudad donde está Eliseo porque la quiere atacar. Eso lo hace en la noche. Y en la mañana el criado se levanta y se da cuenta que están sitiados, que están rodeados, y por eso Eliseo hace esta oración, que el Señor le abra los ojos y él se da cuenta que está rodeado de, de ángeles, hermano, de ángeles, porque aquí dice, de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Miremos, hermano, cómo entonces este milagro tan maravilloso que hace que todos los que están ahí se vuelvan ciegos. Y ya pues la historia la conocemos, que Eliseo los guía, los lleva a otro lugar, les prepara comida y los atiende muy bien y que ya no vuelven a ser atacados. Entonces, miremos, hermano, este poder de Dios y también esa dulzura en que Él se comporta, porque la intención de Dios no es destruir, porque Él dice, yo no quiero la muerte del pecador, yo quiero es que se arrepienta, ¿cierto? Y que ese es el Dios que se nos ha presentado a nosotros en nuestra vida, un Dios dulce, un Dios compasivo, un Dios misericordioso que nos pide que nos humillemos, hermanos. En este tiempo nosotros no podemos ver esos milagros, pero yo les quiero compartir un milagro que me sucedió a mí muy maravilloso y que sinceramente fue un milagro absoluto. Cuando yo estaba estudiando, yo tenía que presentar para graduarme, tenía que presentar un escrito aproximadamente de 4 capítulos, que es un escrito que se hace en 2 años de investigación y en el último semestre le dan ese semestre para que esa investigación uno la plasme en un libro, lo estudien y lo aprueben y de esa manera uno se puede graduar. Pues yo empecé a investigar sobre el espíritu del artista y empecé a estudiar en los libros de filosofía. Yo empecé a estudiar en el libro de El espíritu del artista fue porque yo en la universidad, allá habían varias versiones de la Biblia, yo leí que decía que Dios le había dado el espíritu del artista. Eso lo leí en el libro de Éxodo. Pero también en Historia del Arte aparece el espíritu del artista, entonces yo empecé a investigar para presentar un libro sobre ese tema. Cuando yo lo presento, la asesora me dice que esa investigación a mí no me sirve porque yo no me voy a graduar de filosofía, porque la investigación que estaba haciendo me basé en algunos filósofos del siglo XVIII. Entonces, cuando ella me dice eso, sabiendo que tengo solo 4 meses y que la investigación que llevaba por tanto tiempo no me servía, hermanos, yo sinceramente, yo entré pues como en una crisis porque ya me tendría que demorar otro año en la universidad. Entonces sería algo que yo ya no quería porque eso era más tiempo, más dinero y fue muy duro para mí. Mi reacción es, me puse pues a llorar muy desesperada, no sabía qué hacer y solucioné en mi mente pensando pues obvio, orando, suplicándole al Señor que me ayudara porque yo no sabía qué hacer, cómo solucionaba este trabajo sabiendo que ya me lo habían negado.
Y entonces fui a la biblioteca y estando en la biblioteca yo escuché en la mente, mi pensar era, voy a buscar sobre Fernando Botero porque él es muy famoso, hay mucha información de él, puedo hacer algo. Pero cuando estaba en la biblioteca yo escuché la voz, en mi mente escuché que dijeron Débora Arango. Entonces empecé a investigar de la maestra y les digo, hermanos, que fue algo divino porque empecé a entender, empecé a redactar, me gustaba lo que estaba haciendo y empecé a almacenar la información que el asesor me pedía. Cuando me encontraba con el asesor, gracias a Dios, me tocó una doctora en artes, que ella me había confesado, la universidad solo la contrata para 2 alumnos, porque ella cobra mucho, porque ya ella es una doctora, es un doctorado, es el estudio máximo de posgrado. Y gracias a Dios me tocó a mí, una señora con mucho conocimiento, con mucha información, y por la misericordia de Dios hallé gracia ante sus ojos, me guió de una manera muy preciosa y al final logré presentar el trabajo en 4 meses, bien logrado, gané, me pude graduar y gracias a esa investigación me contrataron para trabajar en la institución de Borarango. ¿Por qué digo que gracias a esa investigación? Porque en la entrevista que me hicieron, gracias a Dios había leído sobre la maestra, las respuestas que me hicieron las di muy bien logradas y hoy día estoy trabajando en esa institución. Por haber hecho esta investigación en el 2021 y en el 2022 me contrataron para dar unas enseñanzas que se llaman Pintando con Débora y eso es con el Ministerio de Cultura, que eso es algo que enriquece mi hoja de vida. Entonces, ahí yo me doy cuenta el Señor cómo, que Él conoce nuestro futuro, Él me hizo ese favor y hoy día pues soy docente para la gloria del Señor y era algo que yo no lo tenía en mi pensar. Pero Dios sabe cómo hace sus cosas porque yo hubiera pensado 2 años estudiando para algo que no me servía, pero ese estudio que yo hice de esos 2 años, que es el estudio de la filosofía, en todas las ciencias, porque la filosofía se necesita pues en todas las materias, en las ciencias, me ha servido para trabajar con los adultos mayores. Gracias a Dios me felicitan, gracias a Dios ya han pasado 3 semestres de estar en la institución y todo fue debido a que Él me hizo ese milagro, a que Dios me hizo ese milagro. Y yo estoy convencida, hermanos, que el Señor a todos nos ha hecho milagros, que para uno en un momento es una angustia, es un terror, es un desespero, pero Dios tiene el control. Y por eso, hermanos, yo me atrevo a decir que nosotros debemos soñar, porque Dios es muy bueno, Dios es dulce y compasivo, fiel y verdadero. Él se sienta a nuestro lado y Él camina con nosotros. Para Él nosotros somos muy importantes y Él nos lo demuestra. ¿Por qué para Dios somos importantes? Porque Él nos ha contado todo lo que sucedió, todo lo que está sucediendo y lo que sucederá. Porque cuando uno le cuenta cosas íntimas y personales a alguien es porque en esa persona uno confía y le cuenta como Él nos contó todo lo que pasó con Israel, todo lo que pasó con el amor que Él depositó y el poder, la gloria y el honor que depositó en la nación de Israel y la manera en que este pueblo le paga. Y cómo en los libros de Isaías, Jeremías y Ezequiel, Él se desahoga contándonos, yo la vestí, la sustenté, la adorné y ella rendía culto, me fue infiel desde su dolor, ¿cierto? Desde su desilusión, porque el Señor a nosotros nos cuenta todo y por eso nosotros nos debemos humillar para poder estar más cerca de Él, porque Él está cerca de nosotros, pero nosotros debemos estar cerca de Él, porque Él quiere que nosotros tengamos una fe extraordinaria, hermanos, porque lo podemos, hermano. Sí es cierto que usted y yo estamos en tierra de Gosén, pero es importante tener esa fe de que es así, porque el pueblo de Israel, y Él por eso nos cuenta, ¿en qué falló el pueblo de Israel para que usted y yo no fallemos? Mire que cuando el pueblo de Israel no veía el agua, inmediatamente ponía problema. Y Él no quiere que nosotros seamos así, que cuando nosotros no veamos las cosas listas, preparadas, solucionadas, que perdamos el control. No, porque Él dice, no endurezcan su corazón, ¿cierto?
porque endurecer el corazón es pensar de que Él no nos va a ayudar y eso no es verdad. El Señor Jesucristo nos ama, Él ha hecho grandes milagros, Él sigue haciendo milagros y Él hará grandes milagros. Mira, hermanos, qué felicidad entender esto de el pueblo de Israel veía todas las miserias que vivía Egipto, pero a ellos ni un piojo, ni una rana les alcanzó. Nosotros sabemos que la Escritura nos ha explicado claramente las cosas, cómo están sucediendo y cómo han de suceder. Pero Él dice, mis escogidos, mis escogidos. Y si yo en mi corazón no entiendo eso, yo me debo humillar. Quiero entender qué es ser hijo de Dios y manifestarle un dolor, manifestarle una tristeza, porque hemos llevado tantos años caminando con el Señor y todavía hay cosas, hermano, que no es que el Espíritu Santo nos las va a quitar de un momento a otro. Nos debemos humillar, debemos expresarle al Señor el tormento, la tristeza y el dolor por la inseguridad, por la incredulidad, por la ansiedad, por el temor, por la mentira, por la vanidad, por el orgullo, por la soberbia, por la autocompasión que cada uno tiene en cualquier área. Qué tristeza, Señor, yo cargar con esto durante tantos años. Y así como el Señor dijo, despojarse. Señor, no sé qué es despojarme, que el Espíritu Santo me guíe, pero que yo le manifieste a Él que a mí me duele ser como soy, porque yo quiero, y eso es algo que cada uno presenta que es lo que quiere. Miremos lo que dice, hermanos, aquí en el libro de Primera de Reyes 19:12. Primera de Reyes 19:12. Dice, y tras el terremoto, el fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Porque, hermanos, esto sucede cuando Elías escapa y se va después de comer la torta, ¿cierto? Él va a una cueva y se queda allá y el Señor le habla. Y dice la escritura que viene un viento terrible que golpea las peñas, viene un terremoto, viene el fuego, pero y ahí no estaba el Señor porque así dice la escritura. Vamos a leer uno que dice acá, dice. En el verso 12, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, pero Jehová no estaba en el terremoto, pero Jehová no estaba en la peña. Pero cuando habla del silbo apacible y delicado, no dice que él no estaba. Y ahí es cuando sale Elías y habla con el Señor, porque ese es nuestro Dios, delicado, pero terrible y poderoso, porque él antes de ese silbo apacible, él manifiesta su fuerza y su poder. Recordemos, hermano, que cuando Moisés habla con el Señor, él va solo y abajo la gente está estremecida y temblando, porque era el monte humeaba y el Señor se manifiesta en fuego y en truenos y en rayos. ¿Cómo será la potencia del Señor? Pero qué dulzura saber que él a uno le habla en el silbo apacible. Y qué tristeza que los años pasen y no experimentemos ese silbo apacible, hermanos. Porque el Señor a nosotros, en el libro de Isaías, capítulo 11, él dice, el título de ese capítulo dice, el reinado vamos a mirarlo, el reinado del justo, del Señor Jesús. Y él habla que ahí el león va a comer paja, que va a estar cerca de la vaca. Qué ternura, hermanos, porque así es Dios de lindo, porque ese es el pensamiento tan lindo, se llama reinado justo del Mesías. Miremos cómo dice, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostarán. Nosotros sabemos que el leopardo es un felino, es un animal, es una fiera que come corderos, que come corzos, cervatillos, y él están diciendo que ellos dos se van a acostar, porque realmente ese es el corazón del Señor, lo lindo, lo bonito, lo tranquilo, lo limpio, lo seguro, lo amable, y que yo puedo soñar con ser una persona así, porque Él dice que nuestro atavío no sea tanto el externo, sino un espíritu afable, que es agradable para el Señor le gusta que uno tenga un espíritu agradable,
El rey David habla de un espíritu noble y uno debe humillarse. Quiero estos espíritus manifestados en mi vida, Señor. Yo no quiero ser tosca al hablar. Yo no quiero criticar cuando hable, no quiero ser juez de nadie, Señor. Yo pertenezco al género humano también con necesidades. Pero el Señor a nosotros se nos presenta tiernamente, sigamos como dice acá. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Y no harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Porque, hermano, nosotros nos imaginamos un niño al lado de una serpiente, un bebé. Eso es algo que a uno lo aterroriza, lo rechaza, no lo se lo imagina. Pero él aquí está diciendo, no hará mal, porque eso es lo que ese es el corazón del Señor. No hará mal, ni dañará en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Y por eso, hermanos, en Jeremías capítulo 9, él dice que si usted y yo tenemos que estar orgullosos de algo, gozosos de algo, precisamente es de conocer al Señor. Miremos como dice acá. Porque nosotros, hermanos, la escritura dice, bendito, bendito el que confía en Dios. Y cuánto uno se ha humillado para confiar en el Señor. Ayúdame, en desespero, como Ana, ¿cierto? Estoy desesperada, porque es que a mí me falta confianza en el Señor. Y a uno, y habla con el Espíritu Santo. Yo me siento en angustia, me siento muy triste, porque yo tengo ansiedad y derramar sus lágrimas. No quiero más eso, yo quiero la paz de Dios, porque hermanos, realmente el Señor todo lo que da es absolutamente valioso y aquí en la tierra no lo podemos conseguir. Y si el Señor Jesucristo se humilla a lo sumo, ¿cuánto más nosotros, hermano? ¿Cuánto más nosotros, hermanitos? Sabiendo que Él mismo nos está diciendo, yo quiero es que ustedes se humillen, porque en la humillación hay fe, en la humillación hay adoración. En la humillación, hermanos, nosotros nos despojamos de nosotros y reconocemos que tenemos muchas carencias. Como dice el Salmo 86, estamos muy necesitados. Mire cómo dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme. Yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces mire que Él ya nos ha dicho las cosas que Él quiere. Yo quiero que ustedes hagan esto. Y si no las estamos haciendo, nosotros tenemos que humillarnos ante el Señor. Porque esa es una manera de mostrar que creemos que Él tiene lo que nosotros necesitamos. Y reconocer que a nosotros nos hace falta lo que Él nos quiere dar. Entonces, hermanos, que el Señor nos bendiga y recordemos, hermanos, que estamos invitados a soñar, estamos invitados a crear, porque, hermanos, miremos lo que dice acá en el libro de Éxodo 35, en el verso 30, dice, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezalí, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera, para trabajar toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así como Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención, de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino, en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Esa fue la cita bíblica, hermanos, que yo leí en otra versión que decía que Dios les había dado el espíritu del artista. Y sinceramente, hermanos, esta cita yo la tomé para mí. Y eso hace muchos años. Y he orado recordándole al Señor que esto es, que creo que Él me dio esta cita bíblica. Porque realmente, hermanos, en este momento el Señor a mí me ha bendecido con lo que dice esta cita bíblica, porque Él me ha dado la capacidad de diseñar
y de crear inventos. En el 2013, para la gloria del Señor, presenté un proyecto que era un concurso que era premio a la innovación. Y para la gloria del Señor yo me lo gané con un proyecto que presenté y que era precisamente un invento. No es un invento como tal para patentar, pero sí fue una obra ingeniosa que se presentó y fue aprobada. Y que para la gloria de Dios y por su misericordia, hoy yo estoy enseñando, porque Él me permitió capacitarme profesionalmente y ejerzo como docente. Entonces, no tengo por qué dudar, no tengo por qué dudar, no hay por qué tener temor. Necesitamos amar al Señor, necesitamos humillarnos porque es que Él no tiene problema para abrir su mano y darnos. Aquí en este verso hay cosas que todavía quiero lograr y todavía se las presento al Señor en oración, porque aquí dice esto, Señor, y aquí dice esto. Y tú dijiste que también iba a ser obra primorosa y estoy esperando, pero confío, hermanos. Y perdonen de todas maneras si me presento como un ejemplo, pero es para la gloria del Señor de que Dios cumple sus promesas, porque no soy la misma de hace unos 12 años cuando leí esta cita. No soy la misma. El Señor sé que ha hecho la obra en todos nosotros y que nosotros tenemos que ser valientes. Como se ha sabido, el reino de los cielos sufre violencia, el violento arrebata, pero el violento arrebata, como el pastor Alpidio nos ha enseñado, de rodillas humillados. Entonces, hermanos, démosle gracias al Señor y apliquemos los conocimientos que nos han dado. Vamos a orar dando gracias. Señor, gracias te damos por la benevolencia que nos tienes, por el buen trato que usas con nosotros. Permítenos ser soñadores en nuestra familia, en nuestra salud, en nuestra economía, porque tú has venido a nosotros cálidamente. Tú has venido en el silbo apacible, Señor. No permitas, Dios mío lindo, que los asuntos de este mundo, los afanes de este mundo nos hagan perder el tiempo valioso para llenarnos de ti y poder predicar con el poder de tu Santo Espíritu. En tus manos ponemos esta enseñanza dándote gracias, porque no tenemos por qué dudar de tu amor y de tu poder. A ti sea la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, Dios nos bendiga.